Muy bien, seguimos con nuestra programación. El día de hoy es la última plática de este cuarto día de nuestro congreso en línea, organizado por la Escuela de Estudios de Posgrado por medio de la Facultad de Odontología. Buenas tardes, Brian. Hola, ¿Cómo doctor. Muy estamos? buenas tardes. Muy bien, Buenas tardes. gracias. Perfecto, Brian. Encantado de tenerlo aquí con nosotros. Gracias por su participación. Les quiero compartir que Brian es de Honduras. Él es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y está actualmente en el segundo año de la maestría en endodoncia en la FOUSAC. El día de hoy, Brian nos va a hablar acerca de radix entomolaris. Es un caso clínico y un tema que va a abordar. Nuevamente, gracias, Brian, por estar aquí con nosotros. Y cuando usted quiera, por favor. Doctor, muchísimas gracias a ustedes por organizar este magnífico congreso virtual. Y bueno, estamos listos para comenzar. Sí, no sin antes darle las gracias a toda la audiencia por estarnos viendo y nosotros pues queriendo compartir un poco de lo que estamos manejando en la clínica de posgrado de la Universidad de San Carlos. Quiero comenzar diciendo de que si ustedes se fijan en esta diapositiva, coloqué los logos de unas instituciones que han formado y que están formando parte del proceso de aprendizaje que he tenido. Primeramente, egresé de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el año 2016 y esta es una institución a la cual le debo muchísimo y que quiero un montón. Me siento muy comprometido con ella y pues siempre está presente en mi vida. También a la Universidad de San Carlos por darme la oportunidad de recibirme en este país, que es Guatemala, y estar contribuyendo en mi proceso de formación. El día de hoy, pues, como ya el doctor Kenneth lo mencionó, voy a compartirles un abordaje clínico de un radix entomolaris, pero me gustaría que llevemos una secuencia ordenada y lógica del tema, entonces nos vamos a ir desde el inicio. El objetivo o cuando nosotros decidimos realizar un tratamiento de conductos radiculares, pues logramos cumplir con tres objetivos principales, que es lograr una buena limpieza, conformación y obturación tridimensional de los conductos radiculares. Todo esto para poder prevenir una periodontitis apical y sobre todo para quitar cualquier sintomatología por la que el paciente haya acudido a nuestra consulta. Entonces, hablamos de cumplir con tres objetivos, pero para poder cumplir con estos objetivos debemos tener ciertos requisitos. Entonces, en esta diapositiva yo quise ejemplificar mediante un diagrama de Ichikawa, que también es conocido como un diagrama de cola de pescado, en el que nos propone, como en todas las circunstancias de la vida, un problema y que este está dado por algunas causas. Entonces, nosotros en el área o haciendo hice la analogía porque en este caso nos pasa igual. Si tenemos un fracaso en la terapia endodóntica, debemos preguntarnos el por qué esta fracasó. Y de esta forma nosotros atajar todas las causas que puedan llevarnos a un fracaso en la terapia que estemos realizando. Entonces, este es un diagrama de causa y efecto. Entonces, lo vamos a mencionar. En la cabeza del pescado tenemos lo que es el problema. El problema va a ser un fracaso que hayamos tenido en cualquiera de nuestras terapias endodónticas. Entonces, el cuerpo del pescado o las espinas del mismo nos representan cada una posible causa del fracaso. Entonces, la número uno es que la literatura reporta que es conocimiento de la morfología. También una preparación químico-mecánica que sea deficiente y también las habilidades del operador. Se mencionan otras, pero vamos a hablar principalmente de estas tres. Y voy a hacer énfasis en cuanto al conocimiento de la morfología de la pieza que vayamos a tratar, ya que nosotros tenemos que ser sagaces y tenemos que ser muy minuciosos al realizar estas terapias endodónticas. Cuando un paciente se presente a nuestra consulta, nosotros debemos de tener el conocimiento exhaustivo de la piel, de la morfología habitual y aparte de la morfología habitual que esta pieza pueda tener, todas aquellas variaciones anatómicas que ésta pueda presentar para que nosotros podamos abordar todas estas estructuras y poder tener éxito en nuestra terapia endodóntica. Esto nos va a permitir minimizar el número de errores en nuestros tratamientos. Entonces, ¿por qué debemos de tener
estos conocimientos de la morfología natural de las piezas? Bueno, porque la literatura o la evidencia científica reporta que la principal causa o el porcentaje de fracaso en endodoncia de falla es debido a la persistencia de infección. ¿Y por qué hay persistencia de infección? Bueno, puede ser porque no hayamos trabajado todos los conductos que la pieza presente, porque no los pudimos localizar bien, porque no sabíamos que estaban presentes, pero también se puede dar porque cuando instrumentamos o irrigamos estos conductos no lo hicimos de una forma adecuada, entonces ahí va a haber persistencia de microorganismos y estos pues van a seguir ocasionando malestar o mostrando sintomatología en el paciente. Entonces, si no eliminamos completamente los microorganismos o restos necróticos de la pulpa que estén presentes dentro del conducto, pues va a persistir la infección y al final no vamos a tener ninguna reparación en nuestra terapia endodóntica. Pero bien, bueno, vamos aterrizando y vamos llegando al punto. Entonces ya quedamos en que como endodoncistas es vital que conozcamos la anatomía habitual y las variantes anatómicas que las piezas puedan tener. El día de hoy vamos a hablar de la primera molar inferior. Esta Bertucci reporta que va a tener generalmente dos raíces, una mesial y una raíz distal. También reporta de que puede presentar tres conductos que van a estar localizados, dos en la raíz mesial y uno en la raíz distal. Este de la raíz distal puede estar en el centro, pero también hay literatura que reporta que en esta misma raíz distal podemos tener la presencia de otro conducto. En un 26.9% esta raíz puede presentar un segundo conducto. Entonces nosotros debemos de tener todos estos conocimientos para que en el momento que se nos presente una primera molar inferior, pues ir buscando para tener trabajados todos nuestros conductos y que evitemos pues este fracaso que ya mencionamos. Es importante mencionarles, y esto es un criterio personal que yo tengo, que la literatura habla mucho de normalidad. Pero, ¿qué es la normalidad? La normalidad, personalmente, considero que es un poco subjetiva, porque la normalidad para ustedes puede ser diferente que mi normalidad. Entonces, yo más bien considero que debemos decir que hay piezas o hay molares que tienen características particulares que la pueden hacer diferente al resto. Pero todas las piezas son normales porque todas están cumpliendo con una función específica en la cavidad bucal. Entonces, eso considero que son piezas que presentan características particulares que las hacen diferentes, pero vamos con el concepto de que todas son normales, al margen de la variación anatómica que ésta pueda presentar. Entonces, esta pieza ya dijimos que puede tener dos raíces, puede tener tres conductos, pero también puede presentar una variante anatómica muy interesante que es un radix. El radix va a ser nombrado de acuerdo a la posición donde lo encontremos. Si encontramos este radix en la porción bucal de nuestra molar, va a ser denominado paramolaris. Pero si lo encontramos en la parte lingual, pues se llama radix entomolaris, que es en el que nos vamos a enfocar esta tarde. Cuando hablamos de paramolaris, también es interesante que conozcamos, ¿verdad?, de qué es lo que estamos hablando. Y en este autor, Carlsen y Alexandersen, hablan mucho del tema. Ellos han dado hasta clasificaciones de los radix, y este es un radix paramolaris. Vemos que es una raíz molar que tiene tres raíces, y esta vemos que está en la parte bucal. Esta es menos frecuente que el radix entomolaris y lo podemos encontrar en una frecuencia de hasta un 2%. Vemos que pueden estar las raíces fusionadas o pueden estar separadas. Pero miren estas otras imágenes de cuando se nos presenta una pieza con una raíz adicional en la parte lingual. Bueno, aquí es donde estamos hablando de un radix entomolaris. En esta diapositiva nosotros podemos ver estas imágenes en tercera dimensión que nos ofrece la anatomía externa de tres molares inferiores y la podemos ver desde sus diferentes vistas. Vemos vistas mesiales, distales, axiales y pues vemos cómo se pueden presentar estos radix entomolaris. Entonces, ahora que ya vimos cómo pueden ser los radix entomolaris, vamos aterrizando más hacia el tema propiamente. Vamos a empezar a hablar de este radix y
Para mí era un tema nuevo porque yo hablaba de una raíz de hablaba de una molar de 3 raíces, pero el nombre científico es Radix centomolaris. Es un tema que se ha discutido por hace mucho tiempo, no es una variación anatómica que ha surgido, que es nueva, no es un tema que se ha descrito desde hace muchos años y la literatura reporta que fue Carabelli quien lo descubrió o quien empezó a hablar del tema desde 1844. Carabelli y la literatura lo definen como una raíz supernumeraria que va a estar localizada distolingualmente. Y digo disto porque la porción cervical o la porción coronal de esta raíz puede estar fusionada parcial o totalmente en la raíz distal. También podemos ver que la literatura lo menciona como de acuerdo a su extensión y podemos encontrar extensiones que van desde una en forma de cono corta, pero también pueden presentarse casos en los que tengamos una raíz madura que tenga la longitud y que tenga un conducto radicular como los normales, como si estuviéramos hablando de otras raíces. Pero es importante mencionar de que esta Radix centomolaris puede presentarse de forma más pequeña que las otras raíces que estén ahí presentes. Generalmente se puede observar radiográficamente en la mayoría de los casos y podemos encontrar esta variación anatómica ya sea fusionada a la raíz mesial o distal o puede estar también completamente separada. Vemos diferentes tipos de radix y como les mencioné, es un tema que se ha tocado desde 1844 y muchos investigadores han prestado total atención en este tema y nos han propuesto diferentes clasificaciones. En este caso, Carlsen y Alexandersen nos proponen una clasificación de 4 tipos de radix centomolaris y esta clasificación parte desde donde está localizada la parte cervical del radix. Entonces tenemos el tipo A. El tipo A va a estar, la parte cervical del mismo va a estar localizada distalmente y podemos encontrar como 2 estructuras, ya donde se va a observar la embocadura y la estructura de la raíz distal y la estructura y la embocadura del radix centomolaris. Luego tenemos el tipo B, donde el tipo B va a estar localizada la parte cervical también hacia distal, pero aquí podemos observar solamente una estructura. Algunos autores reportan de que es probable que de la embocadura de la raíz distal pueda aparecer también la embocadura del radix centomolaris. Entonces, el tipo A y el tipo B son muy parecidos, pero tenemos que saber que en el A están 2 estructuras separadas y en el B la embocadura de ambos puede estar fusionada en una misma embocadura de la raíz distal. En cuanto al tipo C, la literatura reporta que la parte cervical del radix va a estar localizada hacia mesial. Y por último tenemos una 4ª clasificación y es el tipo AC, donde la parte cervical del radix va a estar ubicada en el centro, o sea, entre ambas raíces, entre la raíz mesial y entre la raíz distal. Es importante mencionar que este tipo en los 2 tercios apicales de la raíz del radix centomolaris generalmente podemos encontrar una inclinación y con esta inclinación también se puede presentar una curvatura que va a ir de moderada a severa. Puede ser recta, puede ser curva, pero la literatura reporta que puede ir de moderada a severa. Entonces, es por eso que hay otros autores como Ribeiro y Consolaro que nos proponen otra clasificación, pero esta va a ser en función de la curvatura que tengamos presente. Entonces, ellos proponen 3 tipos de curvatura. La tipo 1, que va a ser una raíz completamente recta. El tipo 2, que va a ser una curvatura al inicio y va a continuar en forma recta la raíz. Y el tipo 3, que va a ser, este es el más complejo de abordar porque vamos a enfrentarnos a 2 curvaturas. Una curvatura que va a iniciar en la parte coronal y otra curvatura que va a salir de la parte media y va a terminar en la parte apical. Entonces, estos son los tipos. Aquí podemos ver en la imagen lo que mencionamos anteriormente y los 3 tipos de curvatura que el radix pueda presentar. Quiero compartirles este artículo que me pareció pertinente porque este artículo
indica estadísticas muy parecidas al caso que les voy a presentar más adelante. Fue un artículo desarrollado por Duman en Turquía, donde se evaluaron 850 pacientes. Se hizo una evaluación de primeras y segundas molares con la tomografía computarizada de ascónico, en donde los resultados que este estudio arrojó fue que esta variación anatómica es más frecuente en los primeros molares, pero no deja de haber un índice de segundos molares que lo pueda presentar. También fue más frecuente en mujeres y en cuanto a la curvatura, el tipo más frecuente fue la curvatura tipo 3. Y cuando hicieron una interrelación entre ambas clasificaciones, vieron que era más común el tipo A con un grado de curvatura o una clasificación de curvatura tipo 3. Pero bueno, cuando estamos hablando de esta variación anatómica, es importante mencionar que está asociada generalmente con diferentes grupos étnicos y vamos a tener una prevalencia que va a oscilar desde 1 hasta el 40%. Si nos fijamos en las gráficas, aquellos pacientes de origen caucásico o aquellos africanos y algunos euroasiáticos van a presentar un porcentaje menor al 5%, pero vemos cómo este porcentaje se eleva en aquellos pacientes de descendencia mongoloide, especialmente aquellos de origen chino o de Taiwán. Hay literatura que también menciona que algunos indios nativos americanos, como los esquimales, también pueden presentar una frecuencia alta de esta variación anatómica. Me parece interesante de cómo las situaciones cambian de acuerdo a lo común que tengamos en cada país, porque esta variación anatómica, los endodoncistas o los odontólogos generales la tienen incluida parte del protocolo de tratamiento cuando se realiza una pieza de este tipo. Sin embargo, en nuestros países, como son frecuencias menores al 5%, pues es cuando observamos es una variación anatómica inusual o una deformación de la raíz. Entonces, me parece interesante eso de que ellos lo han hecho propio y para nosotros sí es algo totalmente diferente. Otra cosa que me parece importante mencionarles es de que se han hecho estudios en donde se evalúa la porción bilateral de esta variación y de un 50 a un 67%, si tenemos un radix centromolaris en un lado derecho, es muy probable que tengamos esta variación anatómica también en la otra pieza. Y bueno, hablamos de dónde es más frecuente y ahora tenemos que ver el por qué puede aparecer esta variación. Entonces, la etiología que se le atribuye al radix centromolaris pues no está del todo clara, pero cuando tenemos raíces dismórficas o raíces supernumerarias, su formación está atribuida o se puede pensar que está relacionada con factores externos que afectan la odontogénesis. Entonces aquí vamos a usar un poco nuestra imaginación y nos vamos a trasladar hasta la vida intrauterina del feto. Este proceso o esta afección ocurre en la 6ª semana, que es cuando inicia el proceso de formación de la dentadura en los fetos. Entonces, es importante también mencionarles que aquí la formación de los dientes ocurre en 3 etapas. Una etapa de brote, una etapa de casquete y una etapa de campana. Nos vamos a ubicar en esta última. En esta etapa de campana ocurren 2 fenómenos. Un fenómeno en la etapa temprana y un fenómeno en la etapa tardía. Seguimos ubicándonos en la etapa de campana tardía. Aquí ya la corona va a estar completamente formada. Es lo primero que se forma la corona. Cuando la corona está formada, va a comenzar el proceso de formación radicular. Entonces, si vemos en la imagen, vamos a ver un círculo que está encerrando una parte de la imagen. Esto se conoce como asas cervicales. Estas asas cervicales son las que van a empezar a diferenciar y a proliferar y a diferenciar células para dar origen a lo que es la vaina epitelar de Herwin, que nos va a formar la raíz de nuestra pieza. Entonces, estas asas cervicales se van a fusionar. Una vez que estas dos estén fusionadas, van a formar la imagen 1, que es un diafragma. Este diafragma se va a empezar también mediante la diferenciación, la proliferación y diferenciación celular a dar origen al patrón del diente que quieren formar. Entonces vemos que empieza a formar unas extensiones en la imagen número 2.
En la imagen número 2 vamos viendo cómo estas extensiones están dando forma a lo que en el futuro van a ser las futuras raíces de la pieza. En la figura 3 vemos ya formada las embocaduras para llegar hasta las raíces. Es importante mencionar que aquí se van a ir diferenciando de acuerdo a la pieza que esté en formación. Si tenemos una pieza uniradicular, pues solamente va a haber una embocadura, y pues aquí justamente es donde proceden estos factores externos, pueden afectar este proceso y pueden adulterar, pues proveyéndonos raíces supernumerarias. Entonces, hemos hablado de todo un poco, pero, ok, ¿cómo lo detectamos clínicamente? Llega el paciente, le evaluamos, tomamos historia médica, tomamos radiografía inicial. La literatura menciona de que los podemos detectar mediante radiografías mesiales y distales. Estas tienen que tener una angulación de 30 grados para poderlas detectar. Es importante mencionar de que cuando estas radix entomolaris están separados, estos pueden estar ubicados en el mismo plano bucolingual que la raíz distal y podemos observar la radiografía. Si vemos de forma rápida la radiografía, podemos pensar que solamente tiene 2 raíces, ¿verdad? Pero si somos más minuciosos, podemos observar que en el fondo hay una imagen traspuesta. Y esto es lo que pasa con las radiografías. Tenemos imágenes en 2 dimensiones y podemos ver lo que está enfrente, pero no lo que está atrás. Y vemos en 2 dimensiones objetos que son en 3 dimensiones. Entonces, esto nos dificulta un poco. Entonces, por eso la literatura reporta que tenemos que tomar radiografías anguladas, ya sea para mesial o para distal. También cuando nosotros tenemos pues estos casos, tenemos que realizar una inspección exhaustiva para observar todos aquellos detalles que nos puedan indicar que ahí hay algo. Por ejemplo, la literatura menciona que podemos seguir contornos de la pieza que sean más claros que el resto de la raíz, o contornos de conductos radiculares que pueden dar indicios de que ahí hay un radix entomolaris que esté oculto. Pero entonces, la forma como lo vamos a detectar, ya dijimos, tomando radiografías anguladas. Es importante mencionar que tenemos otras herramientas diagnósticas. Tenemos la tomografía computarizada de haz cónico, que esta es una herramienta de imagen que nos va a proyectar imágenes en 3D, y esto es muy interesante porque, como les dije anteriormente, estamos evaluando objetos que son en 3 dimensiones y pues necesitamos de estas herramientas para poder ver el objeto en todas sus dimensiones. Entonces, nos va a proveer estas imágenes en 3D para poder escalar nosotros a otra dimensión y para poder eliminar estas superposiciones que nos estaban obstaculizando, detectar qué es lo que hay atrás de estas raíces. Entonces, cuando tenemos estas imágenes, tenemos imágenes más precisas. Pero nosotros como trabajadores del área de la salud, nosotros tenemos que ser muy responsables a la hora de estar indicando estos estudios, y tenemos que indicarlos de forma responsable, porque también tenemos que apegarnos al concepto ALARA, que estos son principios básicos para poder proceder a indicar regulaciones radiológicas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, nosotros tenemos que indicar la técnica radiológica adecuada de acuerdo al caso que tengamos. Significa que no tenemos que estar exponiendo de forma innecesaria a nuestro paciente a la radiación iónica, y lo que tenemos que hacer es exponer la mínima cantidad a este paciente, pero maximizar los beneficios diagnósticos que estas imágenes nos puedan ofrecer. Entonces, yo personalmente considero de que es un poco innecesario estar exponiendo a pacientes a estos estudios para poder detectar raíces supernumerarias, porque tenemos la literatura que reporta de que con radiografías anguladas y con una exhaustiva inspección de las radiografías preoperatorias podemos tener un diagnóstico que sea más claro, y teniendo un diagnóstico más claro, por supuesto, vamos a tener un mejor manejo del caso clínico que tengamos enfrente. Pero debemos mencionarlo, ¿verdad? La literatura reporta que son herramientas básicas para poder evaluar estas variaciones anatómicas.
Otra herramienta que tenemos para poder evaluar este tipo de variaciones es la tomografía microcomputarizada. Esta nos va a dar unos exámenes más precisos de la morfología tanto externa como interna de la pieza que tengamos enfrente para poder trabajarla. Entonces, este micro CT lo que nos va a ofrecer son análisis cualitativos en modelos 3D y también nos va a permitir tener análisis cuantitativos de estructuras geométricas que tengamos. Esto indica que podemos evaluar o examinar tanto nuestra pieza que podemos como entrar dentro del conducto radicular y ver qué dirección o qué trayecto es el que este sigue. Es importante mencionar que esta es una herramienta bastante costosa y que se usa generalmente para estudios in vitro para evaluar estas morfologías. Aparte de tener un buen diagnóstico radiográfico, también la literatura reporta de que tenemos que hacer una minuciosa inspección clínica. ¿Por qué? Bueno, cuando una vez leí por ahí de que nosotros reflejamos por fuera lo que somos por dentro o lo que llevamos por dentro. Y eso es así también hasta en esas estructuras. Cuando nosotros observamos una pieza que probablemente tenga 5 cúspides, pero vemos que aparece una 6ª cúspide, esto puede ser un indicativo de que hay algo dentro. Generalmente, les digo, si hay tejido pulpar o tejido vital dentro de extra, entonces este se puede pronunciar mediante un tubérculo o mediante otra cúspide que nos va a indicar de que ahí puede existir otra raíz. También podemos utilizar una sonda periodontal siguiendo la circunferencia de la pieza en cervical y esta sonda periodontal nos va a ayudar a ver o a detectar la presencia de otra raíz que ahí está presente. Ok, entonces esto en cuanto a literatura, hemos visto conceptos, prevalencias, hemos visto las condiciones clínicas y ahora es momento pues de que lo apliquemos al caso clínico. Entonces, vamos a hablar de un paciente hombre de 19 años. Él es estudiante y este acudió a la clínica y el motivo de la consulta fue: vengo porque tengo caries en una muela y me duele al morder. En la historia médica del paciente, según la Asociación Americana de Anestesiología, es un paciente ASA1, que significa que no tiene ningún compromiso sistémico. Procedimos a realizar las pruebas diagnósticas y evaluamos la pieza número 30, en donde a la prueba del frío, este respondió negativo. La percusión fue positiva y la movilidad del sondaje respondieron de forma fisiológica. Esta fue la radiografía de inicio y observamos una caries extensa, observamos también ensanchamiento del espacio del ligamento periodontal y aquí pongo en esta señal algo que me llamó la atención en el momento de que tomé la radiografía inicial. Y la literatura reporta que debemos de prestar total atención a características particulares que una radiografía nos puede ofrecer. Y la misma literatura menciona que debemos de ser muy minuciosos cuando observamos contornos que sean más claros que la raíz y que el conducto radicular. Aquí observé eso, pero claro, en ese momento de clínica, aparte del estrés natural que se tiene para realizar un procedimiento, pues estamos ante otras situaciones que nos hacen que estemos un poco corriendo en la clínica y pues no presté total atención. Me llamó la atención, pero ok, seguí trabajando. Entonces, a este momento mi diagnóstico fue una necrosis pulpar con una periodontitis apical sintomática. Procedí a realizar mi protocolo para poder trabajar esta pieza. Procedimos a realizar la anestesia, aislamos con dique de hule, eliminamos completamente la carie. Aquí recordemos que ya tenía una caries extensa, entonces terminé de remover todo el tejido carioso que teníamos ahí y a dar una mejor forma a nuestro acceso. Irrigué con hipoclorito de sodio para disminuir la carga bacteriana que hay allí, trabajar en un espacio más séptico y localicé los conductos. Los localicé con la ayuda del IMAX-K número 15, con nuestro localizador apical, y después de que realicé todo esto, procedí a realizar una radiografía y la prueba de conductometría. Cuando llegué y tomé la radiografía, pues tenemos la conductometría de nuestros 3 conductos que menciona Bertucci
y tenían estas longitudes. Sin embargo, cuando ya regresé a mi unidad de trabajo, removí las limas y me preparaba para continuar a trabajar, pero en ese observé una pequeña muesca que me llamó la atención, introduje mi explorador endodóntico y este se trababa. Entonces, con una lima número 10 empecé a introducirla y me llamó la atención porque esta fue entrando de forma fácil. Entonces, en un principio me asusté porque pensé que estaba frente a una perforación, pero cuando vi que llegó, pues decidí poner mi localizador apical y me marcaba como si se tratara de otro conducto. Fui a tomar otra radiografía y pues me encontré con esto. Ya eso me dejó más tranquilo porque no era ninguna perforación, pero ok, estaba frente a otra raíz, ¿verdad? Entonces ya esto me complementó mi diagnóstico y estábamos frente a un radix entomolaris tipo A, tipo 3. Recordando un poco, tipo A, porque está colocado o la parte cervical está cerca de la raíz distal, está traspuesta, está separada, y el tipo 3 es por la curvatura que este sigue. Es importante mencionar que cuando saqué la lima, esta estaba curva, tenía dos curvaturas, pero adelante lo vamos a observar para estar más seguros de esta clasificación que le dimos. Entonces, cuando ya tenemos el diagnóstico claro, cuando ya tenemos ese escenario, pues viene la otra parte, cómo lo vamos a abordar. Sabemos que tenemos, pero ahora viene la otra parte y es cómo lo vamos a abordar. Ok, en este punto nosotros debemos de evaluar todas las condiciones que tenemos y tratar de elegir el mejor sistema mecanizado que tengamos para abordar de manera correcta estas piezas. Y pues en lugar y evitar todas aquellas iatrogenias que se puedan presentar. Es por ello que procedí a realizar la preparación biomecánica y la realicé mediante el sistema rotatorio FlexB. Este es un sistema que es bastante amigable con estos conductos curvos, ya que está realizado mediante un exhaustivo proceso térmico de control de memoria. Este sistema rotatorio va a seguir la anatomía original de los conductos radiculares y va a tener la ventaja de que lo vamos a poder precurvar. Entonces, en aquellos conductos que sean curvos o como en este caso de un radix de doble curvatura, pues me pareció oportuno utilizar este sistema. Les mencionaba que este sistema tiene una de las ventajas que lo podemos precurvar y que va a retomar su forma original cuando lo esterilicemos. También tiene una punta inactiva, lo que nos va a permitir y nos va a respetar nuestro foramen apical, y también tiene una sección transversal modificada triangular. Esto significa que tenemos solamente 3 partes activas que van a estar en contacto con nuestro conducto y pues nos va a permitir 2 cosas. Uno, que el instrumento no sufra un atornillamiento en el conducto y por supuesto evitar una fractura del mismo, y también es que cuando estamos realizando la preparación biomecánica, nos va a estar eliminando los escombros hasta la porción coronal y esto nos va a facilitar el trabajo. Es importante mencionar también que seguimos una secuencia que indique el fabricante. Iniciamos con la 1503, el radix nos quedamos con 2004 y la raíz mesial y la raíz distal sí utilizamos una lima 25 con taper 06. Realizamos nuestro protocolo de irrigación, inicialmente usando el hipoclorito de sodio al 4.7, esto para eliminar todo el material orgánico que hay ahí presente. Recordemos que estábamos frente a una necrosis y entonces debemos dedicar mucho tiempo, ¿verdad?, a realizar esta irrigación. Después a colocar el ácido cítrico, que nos ayuda a remover todo aquel material inorgánico que esté dentro de los conductos. Procedemos de nuevo a realizar o aplicar hipoclorito de sodio al 4.7, seguida de la activación sónica. Esto lo utilizamos a través del endoactivador y esto es importante realizarlo para que nuestros irrigantes puedan llegar a todos los confinamientos del sistema de conductos radiculares. Recordemos que hay una necrosis, hay bacterias, hay infección, entonces lo que queremos es que esté bien limpio el conducto para que todos estos microorganismos y todos estos restos de pulpa necrótica puedan ser disueltos y podamos estar en un conducto pues no estéril al 100%, pero logrando esa esterilidad que queremos.
Luego utilizamos alcohol y el alcohol lo utilizamos para que pueda secarse el conducto y también para disminuir la tensión superficial. Y esto, al hacerlo, nos va a permitir que nuestro sellador llegue a todos estos confines del conducto que habíamos mencionado. Una vez que tenemos la irrigación final, pues realizamos la conometría, en donde utilizamos conos de gutapercha 2506. Procedimos a realizar la obturación con la condensación vertical, específicamente la ola continua. Vemos ahí los 4 conductos obturados y vemos también al lado de la raíz distal un puff, que esto es un indicativo de que la irrigación se realizó de forma correcta y que nuestro sellador, pues, valga la redundancia, selló todas estas entradas de conductos accesorios que podamos tener a este nivel. Decidimos realizar también un CBCT para tener controlado este paciente y vemos nuestro corte axial, en donde vemos que los 4 conductos fueron sellados tridimensionalmente. Vemos el corte coronal, en donde podemos ver la curvatura del radix. Vemos también las áreas radiolúcidas en la porción apical de las raíces, y este CBCT nos va a servir de parámetro comparativo para en el tiempo evaluar si estas lesiones han disminuido o han desaparecido en su totalidad. En cuanto al corte sagital, también vemos las áreas lucentes en apical, y para reiterar, pues este nos va a servir como parámetro de comparación en un futuro cuando reevaluemos a este paciente. Y esta es la radiografía inicial y la radiografía final de nuestro abordaje clínico del radix centromolaris. Y esto es todo, así que muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, con el mayor de los gustos estoy para resolverla. Muchísimas gracias, doctor Brian, por compartir este caso tan interesante y sobre todo también compartir parte de la literatura que nos habla acerca de este radix centromolaris. Nada fácil negociarlo. Sí sería importante si nos puede repetir cómo negoció esa raíz supernumeraria que tiene este molar, por favor. Ok, doctor, muchísimas gracias. Sí, en principio, pues ahora que hemos indagado más sobre el tema, pues nos vamos dando cuenta cómo son las formas o algunas sugerencias que los autores nos brindan para poder enfrentar estos casos. En ese momento, en honor a la verdad, debo decir que no sabía que estaba frente a un radix centromolaris. Esto lo descubrí después de que realicé mi conductometría y empecé a limpiar bien mi cavidad de acceso para poder proceder con el siguiente paso. Cuando yo observé bien el piso, siguiendo el rostrum canalis de mi pieza, vi que había una pequeña muesca en donde introduje una lima de un calibre pequeño, una lima número 10, y esta fue entrando poco a poco. Entró y bueno, irrigamos, la lima entró, fui a tomar una radiografía y vi que estaba frente a otra raíz en esta primera molar inferior. Perfecto, sobre todo que siempre, o la gran mayoría de veces, este radix centromolaris es multiplanar, es una curvatura multiplanar, pero muy bien resuelto. La verdad que lo negoció muy bien y se observa en el resultado final, que es la obturación, en donde podemos ahí tener un muy buen parámetro de cómo quedó. Voy a leer ahora el chat de los comentarios, preguntas acerca de lo que tenemos actualmente. Dice la doctora Candy Franco, excelente nivel de congreso, se han lucido todos, felicitaciones a los maestrandos, a los profesores y a los organizadores. Robert Austein dice, bueno, textual, congratulations from Norway. Emi Carolina, excelente doctor Castellanos. Jessica Domínguez, excelente presentación, doctor Brian Castellanos. Nos ayuda mucho este tema para darnos, nos ayuda mucho este tema a darnos sus conocimientos. Gracias. Gabriel Castellanos, felicidades, doctor Castellanos.
El doctor Miguel Escobar, buenas tardes, doctor Castellanos. La omisión de la instrumentación y posterior obturación de esta variación se debe a un pobre o deficiente acceso o a un desconocimiento por parte del operador. Si me repite la primera parte, Sí, doctor, no comprendí. sí. La omisión de la instrumentación y posterior obturación de esta variación se debe a un pobre o deficiente acceso o a un desconocimiento por parte del clínico. Ok, muchas gracias al doctor Miguel Escobar. Es una combinación, doctor, es una combinación. Como vimos en la literatura, lo indispensable como endodoncistas es de que sepamos qué variaciones anatómicas puede presentar la pieza que vamos a trabajar. Si nosotros hemos visto, hemos revisado literatura que puede presentar esta variación, es necesario que cuando estemos revisando nuestro acceso, pues prestarle total atención a esto, de que puede estar ahí presente. Muy bien. El doctor Miguel Escobar también pregunta, ¿usted cree que cuando fracasa el trabajo de esta variación anatómica se debe a la curvatura que presenta o a una mala técnica de instrumentación? Bueno, yo pensaría, doctor, que aquí una cosa lleva a la otra, ¿verdad? Porque cuando tenemos una curvatura que es muy pronunciada como estos casos, y si no utilizamos un sistema mecanizado que sea flexible, pues entonces no vamos a poder instrumentar bien. Entonces, si no instrumentamos bien un conducto, pues aquí va a haber persistencia de microorganismos, persistencia de infección y pues no va a haber reparación de la sintomatología que el paciente tenga. Muy bien, la doctora Stephanie Palacios dice muchas gracias por sus aportes, doctor Castellanos, felicitarlo por su ponencia. La doctora Silvia Cordero dice felicitaciones, doctor, de parte de Marvin Cordero, saludos desde Costa Rica. La doctora Carolina pregunta, ¿qué complicaciones pueden ocurrir durante la instrumentación del Radix? Saludos. Bueno, cuando no estamos utilizando sistemas que sean flexibles o que respeten la anatomía original del conducto, podemos perforar, pueden aparecer perforaciones, pueden aparecer escalones y pues esto nos va a cambiar la morfología original del conducto y si tenemos una perforación, pues sabemos que este va a tener un porcentaje de fracaso bastante alto. Muy bien. Soluciones Dentales Quipulas dice, felicidades chicos, buenas presentaciones. La doctora Lilian García, gracias por compartir sus conocimientos. Doctor Castellanos, buena presentación. El doctor Daniel Bosa, excelente exposición, doctor Castellanos. El manejo del caso fue excelente y la obturación me encantó. Enhorabuena. De ahí tenemos aplausos virtuales de la doctora Vilma Carranza. Dice la doctora Ana Lara, orgullosa de usted, doctor Castellanos, buen abordaje del caso. La doctora Alejandra Ramírez, felicitaciones y éxitos, doctor Castellano. Dicen el doctor Erwin González, muy bien documentado y preparado. Felicitaciones, doctor. El doctor Fernando Santos, felicidades, doctor Castellanos. Honduras te apoya. Arriba, Honduras. Muchas gracias a todos. El doctor Jorge Eduardo dice, felicidades, doctor Brian. Buen manejo del caso, excelente y muy bonita la presentación. Saludos desde Guatemala, abrazos, dice. El doctor Manolo Ramírez, felicitaciones, doctor Brian Castellanos, muy bien preparado. El doctor Sergio García Piloña, excelente manejo clínico, buena presentación, felicitaciones extensivas al posgrado de endodoncia. El doctor Ricardo Carrillo dice, buena presentación. El doctor Luis Castellanos, felicidades, una buena exposición, doctor Castellanos. Muy bien, yo creo que hemos leído ya todos los chats. Y de nuestra parte, doctor Brian, pues entregarle este reconocimiento que dice así, la Universidad de San Carlos de Guatemala, la Escuela de Estudio de Posgrado, la Facultad de Odontología, otorga el presente diploma al doctor Brian Alexander Castellanos Ávila por su colaboración como conferencista en el primer Congreso en línea 2020 de la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad de Odontología de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
dado en la ciudad de Guatemala el 7 de mayo de 2020 y de enseñar a todos. Firma el decano de la facultad, el doctor Guillermo Barreda, y el director de la Escuela de Estudios de Posgrado, el doctor Carlos Alvarado Barrios. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias por la oportunidad de participar en este congreso virtual. Al contrario, gracias a usted y a todos ustedes. Gracias por estar presentes en este día, el cuarto día de nuestro congreso en línea. Recordarles que mañana tenemos nuestro quinto día y empezaremos igual, puntuales a las 2 de la tarde, en la sala 1 y sala 2. Pasen feliz tarde a todos. Gracias.